este programa ha tenido de todo un poco de todo, bien corrido a 180 por hora. Fíjense que a veces estas mascarillas, cuando uno anda con la carita un poquito más triste, cuando ha llorado, cuando estamos con todo este tema, y conversábamos del padre José Luis Isser, ha sido muy difícil, muy difícil. Pero tenemos que seguir y quédense porque después de esto le vamos a presentar algo muy especial del padre José Luis Isser, ya para finalizar luego el programa, no el matinal. Pero ahora es un tema realmente sumamente interesante y que tiene que ver con algo que también son patologías que aumentan con la tensión, con el nerviosismo, con la intranquilidad, con todo lo que ha traído el coronavirus, porque el coronavirus eso ha traído miedo, mucho temor, y cuando la persona tiene miedo y temor, ¿qué pasa con las personas? Comienza a subir la presión, y al subir la presión podemos tener distintas enfermedades, y esas enfermedades mayoritariamente, ¿dónde causan estragos y problemas? En el corazón. Y para eso, como estamos en el mes del corazón, han llegado a conversar con nosotros dos destacados médicos profesionales del área de la medicina de Cefam Los Volcanes. La bienvenida esta mañana al doctor Héctor Plaza, bienvenido, muchísimas gracias, y al doctor Sebastián Plasencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Agradecido ¿Cómo está el corazoncito? Bien, por ahora bien. ¿Revisadito, bien, tiquitaca? Con los chequeos al día. Con los chequeos al día. Corazón, a ver, son tantas las preguntas y las interrogantes que tenemos, incluso nuestras televidentes pueden realizar a ustedes las consultas, porque yo señalaba al principio que el tema del coronavirus primero se decía que atacaba el pecho, los bronquios, un resfriado, pero luego se comprobó y se corroboró, así lo han dicho los médicos, los estudios en el extranjero, que es una inflamación a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y mayoritariamente también toma distintos órganos, y entre ellos el corazón. Por eso el corazón cobra una relevancia importante para que las personas que nos están sintonizando no dejen sus controles. ¿Cómo está Cefam Los Volcanes respecto de todo lo que significa la parte cardiovascular, la parte cardíaca? ¿Qué sucede con el corazón? ¿Qué tienen que decir los facultativos para nuestros usuarios de Cefam Los Volcanes? Bueno, después de este periodo de pandemia, de a poco ha vuelto a retomar sobre todo los controles. Nosotros somos residentes de medicina de familia, que principalmente buscamos hacer la prevención de las enfermedades, pero también motivar y fomentar el cuidado y los controles de los pacientes, que se había visto suspendido durante pandemia. Corazón, ¿eso se vio suspendido porque dimos prioridad al COVID o porque las personas dejaron de asistir por temor? Fue mixto, porque por un lado por miedo, y por otro lado que el tema de los aforos, el tema del contagio está muy alto, como para, en el fondo hubo que elegir, ¿ya? Y hacer prevención citando al paciente no fue necesario, sino que pasó a segundo plano, preocupándonos principalmente por el tema del COVID. Mira, y eso ha sido la problemática, obviamente, porque el COVID, ¿qué es lo que nos genera? El COVID no es un resfriado simple, es muerte, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que dar la prioridad a eso, y las otras patologías, las enfermedades, las cirugías quedaron desplazadas, y hoy día nos encontramos pero con una lista larga de espera. ¿Ha acontecido eso en Cefam Los Volcanes? O sea, se está retomando progresivamente con las interconsultas, pero todavía hay un déficit que hay que solucionarlo con el paso del tiempo. Ahora, le quería también agregar que, como es el mes del corazón, en todo el mundo mueren aproximadamente 17 millones de personas por causas cardiovasculares. Acá en Chile, según las estadísticas, nos dicen que 45 personas mueren diariamente por complicaciones. Y también se menciona que un 30% de las defunciones son producto de las enfermedades. Entonces, una persona, más que todos los hombres, generalmente tiene una incidencia mayor a la mujer en morir a partir de los 35 años, y la mujer a partir de los 50 años. A ver, mira, es tan complejo y tan impredecible las enfermedades cardíacas, porque muchas veces lo hemos visto, ¿no? Tenemos conocidos, amigos, o tú puedes estar conversando con alguien, un infarto, un accidente cardiovascular, un alza de presión,
incluso de repente hasta una mala noticia puede afectar un dolor muy grande, puede agudizar esa enfermedad y provocar algo. Hay tantas enfermedades cardíacas que hoy día están saliendo a la palestra por el tema del COVID. Y tú tocas algo que es realmente importante, porque con el tema del COVID estamos obligados, entre comillas, porque se dice, no, la vacuna no es obligatoria, pero si no te van a dar el pase de movilidad, la vacuna pasa a ser obligatoria. Pero, y lo he conversado tanto con distintos facultativos, incluso políticos acá, que no se ha pensado en las personas que tienen problemas cardíacos y que no pueden recibir la vacuna. Ejemplo, personas, porque la doctora Daza decía de que las personas que tenían riesgo, que habían sufrido trombosis, no podían vacunarse con AstraZeneca. Pero resulta que no es solamente eso. Hay personas que tienen fibrilación auricular paroxística, que ellas no han tenido trombosis, pero su enfermedad provoca accidente cardiovascular, infarto y la muerte. Esas personas es complicado y es difícil que se puedan vacunar. Entonces, nadie ha pensado en eso. Ustedes, como profesionales de la medicina, ¿creen que el tema cardíaco influye a la hora de vacunarse? Porque hay muchas personas que están sintonizando y dicen, es que yo soy hipertensa, es que tuve un infarto, es que tengo taquicardia. Bueno, lo importante es llamar a la población a que hay que vacunarse, ¿ya? Siempre pensar en el mal menor, ¿ya? Y el mal menor ahora puede pasar, siempre hablamos de unos muchos, ¿ya? Son casos puntuales. Las investigaciones que se han hecho ahora de la vacuna son súper recientes, pero no tenemos nada más para combatir el COVID. Y lo importante son los datos positivos. El poder salir a las casas, o sea, a las calles ahora, salir de las casas, poder recuperar un poco la movilidad por los valores de positividad que tenemos bajos comparado a cuando recién partió la pandemia, también le va a ayudar al resto de la población, no solamente el que está no vacunado, porque el no vacunado igual hay otras medidas que puede ocupar para cuidarse mientras se busca alguna alternativa. Igual hay alternativas, por ejemplo, la vacuna Pfizer ha estado mucho más en boga respecto a alguna otra vacuna que generan trombosis o que hay problemas de coagulopatía. ¿Cuál es la vacuna que se está utilizando hoy día en Chillán o con la cual ustedes están inoculando a la gente en Zafar los Volcanes? Actualmente están llegando todas, ¿ya? Hay algunas que han escaseado en algún momento, pero hemos seguido igual que a nivel nacional con el programa nacional con todas las vacunas que están sí, pero en aceptadas. este momento sí, están con Sinovac, con AstraZeneca, ¿con cuál? Desconozco hoy día cuál es la que retiran, porque toda la semana se va al vacunatorio regional y se retire. ¿Pero esas están en Zafar los Volcanes? Están todas, o sea, está Sinovac, Pfizer y todo. Sí. ¿Se vacunan solamente en Zafar los Volcanes las personas que están inscritas con ustedes? No necesariamente, puede ser público o privado también. Ya, ¿se pueden también ellas acercarse? Sí. Perfecto, ya. A ver, ¿qué tenemos respecto del mes del corazón? Por ahí vemos algo del accidente. Sí, habíamos traído dos patologías que son las más frecuentes. Queríamos partir hablando sobre accidente cerebrovascular, que es una de las patologías que el doctor Plaza comentaba más frecuente, sobre todo en la población de Ñuble, es donde más ocurre a nivel país accidente cardiovascular y donde también se está haciendo el programa Ñandú, donde se hace un seguimiento a los pacientes con accidente vascular para determinar cuáles son las causas acá más frecuentes. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Porque de repente la persona, y se tiende a confundir, cuando es, por ejemplo, la persona que es una paciente infartada, que ya tiene infarto, comienza con síntomas muy especiales y por eso que se confunde. Por ejemplo, el dolor de estómago, la puntada en el pecho, viene una angina de pecho antes, pero el accidente cardiovascular a veces es más difícil tratarlo, tomarlo, porque tú empiezas a sentir el brazo más rígido, el hormigueo, algo en el rostro. ¿Cuáles serían las causales? La idea acá es abordar, vamos a ir en orden para que la audiencia pueda entender. Entonces, primero vamos a ver qué es un accidente vascular. El accidente vascular es cuando hay una deficiencia en el flujo de sangre que llega hasta nuestro cerebro. Y hay distintas formas de que esto ocurra, ¿ya? Si pueden pinchar el videito que tengo, van a mostrar
que tenemos nuestra arteria donde circula nuestra sangre y se encuentra con algún obstáculo. Casi siempre estas son placas de ateroma por valor de alto colesterol, o de frente puede haber alguna fragilidad en el vaso que lo puede reventar. Entonces ya discriminamos. Yo siempre digo que le hablen en castellano a la gente. Muchas veces estas arterias se endurecen, quedan como duritas, y se provoca este problema, que es por eso que se les da la famosa atorvastatina. Exacto. En este segundo video podemos ver mejor esto, que hay una placa, ya que este trombo que obstruye la arteria, si se ven esas paredes tan amarillas, que corresponde al colesterol, y lo rojito sería lo normal. Entonces obstruye este flujo de sangre, por lo tanto no llega los nutrientes y tampoco no llega el oxígeno que es importante para nuestro cerebro. Por eso se dice, por ejemplo, que las personas, cuando se realizan los exámenes, los chequeos médicos, el colesterol, que es tan importante no consumir tanta grasa, el jamón, el queso, porque es lo que va haciendo que las arterias se coloquen duras, ¿no? ¿Estoy equivocada? Corríjame, por favor. Qué bueno que tocó ese tema, porque dentro de los estudios que hemos podido realizar nosotros como médico familia, en que vemos a nuestra población, hemos visto que hay mucho consumo de embutidos acá en nuestra población, más que en cualquier lado. Por algo tenemos fama, más que nada pensando en la longaniza. Piensen que somos localmente conocidos a nivel nacional por ser productores de la mejor longaniza. Por lo tanto, la comunidad consume mucho más embutido que el resto del país, y podría por ahí meternos qué cosas desde la alimentación podrían causar accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces ahí podemos tener la presencia de los temidos trombos. Exacto. Nuestro cerebro, la verdad, que cuando no recibe este oxígeno, van a empezar a morir neuronas. Y esa muerte neuronal va a ser lo que va a provocar los síntomas que vamos a analizar más adelante, ¿ya? Principalmente los tipos de accidente vascular, como decía, puede ser isquémico, que es cuando esta obstrucción impide que la sangre fluya y llegue hasta el cerebro, por lo tanto no llega oxígeno. Y la segunda opción es que sea hemorrágico, donde se revienta una arteria y hay un sangrado en nuestro cerebro. Ambos van a dar sintomatología muy parecida, pero finalmente son los dos tipos de presentaciones que son más clásicos, ¿ya? Lo importante de esto es que fallece mucha gente. Por ejemplo, el último reporte que teníamos del 2013 fueron más de 9.000 fallecidos, y eso fue lo que llamó una alerta, porque era más de un fallecido por hora ya en nuestro país, ¿ya? Y eso llamó la atención de todo el sistema de salud para ver qué estaba pasando y poder reformular este caso. Y muy bien, como decía Héctor, hay harto accidente vascular, sobre todo pueden ser hasta 70 casos al día por lo menos en nuestro país, ¿ya? Hay accidentes vasculares que se pueden operar y otros no. Hay algunos accidentes vasculares que se puede intervenir. Va a depender mucho de la edad, qué otras patologías tengan, ver si es que hay alguna otra enfermedad asociada. Ahí se va a ir viendo que cada paciente es distinto, ¿ya? Lo importante es lo que llegábamos acá, y esto me gustaría que lo proyectaran, porque son los factores de riesgo, ya de lo que hablábamos al principio. Ahí hay factores de riesgo que la población no puede modificar, y a veces igual este listado igual se puede modificar. Por ejemplo, tener más de 55 años, ¿ya? Obviamente no se puede modificar tampoco el ser hombre, y aquí llamar la atención porque el hombre es más factor de riesgo, y lo que hemos visto nosotros es porque acude menos control, porque siempre la población de nosotros, el hombre es más trabajador, y al estar trabajando va menos al CESFAM, y lo que nosotros hemos tratado de fomentar es la instancia y espacios para que el hombre vaya a control, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Sí, claro, uno ve los factores de riesgo, uno dice edad arriba sobre 55, sexo masculino, pero ¿sabes qué? Yo puedo entender que esos sean estudios internacionales, nacionales, que es la media, pero hay que ser realista también, porque uno tiene amigas, conocidos, y sabe perfectamente cuántas personas no hemos visto con accidente cardiovascular o cerebrovascular que son menores de 55, y uno dice, pero ¿cómo si es tan joven? Pero ¿cómo esto? Y mujeres también, y sobre todo por el riesgo del tema del sistema nervioso, el tema del estrés, el tema de la ansiedad. Es increíble cómo influye, cómo se vuelven
una zona roja como factor de riesgo de esto. Claro, y aquí es donde se suman estos tres últimos puntos, donde la hipertensión, la diabetes y un problema de colesterol que no ha sido diagnosticado es factor importante, sobre todo en estos pacientes menos de 55 años. Capaz que tenga una diabetes de larga data que nunca supo, una hipertensión de larga data que nunca supo, problema de colesterol de larga data que no supo, y esto va a ir modificando su Una circulación. pregunta, porque, a ver, muchas personas que han sufrido un accidente cardiovascular, ya, que quedan bien, retoman su vida normal, pueden haber estado con ansiedad, con ese tipo de... Esas personas puedan tomar, por ejemplo, ansiolíticos, antidepresivos, ¿quedan con restricciones? La idea es hacer una atención integral al paciente al momento de darse de alta de accidente vascular. Por lo tanto, no solamente queda con médico, sino que también hay un programa de acompañamiento, en lo cual está la nutricionista, la enfermera, puede optar a la psicóloga, asistente social, cosa de ver qué más, en qué más podemos ayudar al paciente, y obviamente si tiene algún problema de ansiedad o de salud mental, se puede manejar y la idea es intervenir, ¿ya? Y los otros no modificables también, que son, por ejemplo, los estilos de vida no saludables, como el tabaquismo, consumo de alcohol, la obesidad, sedentarismo, el estrés, como comentaba usted, y la inactividad cognitiva, que en el fondo hoy en día recibimos mucho de medios, por ejemplo, por el celular, por la televisión y por la radio, que sin desmerecerlo ha desplazado igual la lectura, los juegos de cartas, los juegos de estrategia en casa, ¿ya? Y de a poco ha perdido un poco el entrenamiento la población respecto a su nivel cognitivo, que es ocupar bien la mente, ¿ya? Respecto a los signos y síntomas, finalmente está la dificultad para hablar. Podemos encontrar debilidad en un brazo, parálisis facial, inestabilidad para caminar y dolor de cabeza, ¿ya? Las medidas de prevención principales son reducir el consumo de sal, bajar la presión arterial, más que nada asistir a los controles, no fumar o abandonar el tabaquismo, no beber, realizar actividad física, y esto hay que poner énfasis que en media hora 3 veces a la semana, ¿ya? Idealmente 30 minutos, quiere decir una hora, pero puede ser una hora 30 minutos, y bajar el colesterol y controlar la glicemia, ¿ya? Lo importante saber aquí es prevenirlo, ¿ya? Eso es dentro de lo más importante. Héctor ahora le va a comentar respecto a otra patología que es muy importante, que es infarto agudo al miocardio. Veamos el infarto agudo al miocardio, cuáles serían las principales sintomatologías, ¿no? A quiénes afectaría, a qué rango etario afectaría mayoritariamente, y a qué nos referimos cuando dicen infarto agudo al miocardio, porque hay distintos tipos de infarto, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos una presentación que nos va a hablar claramente de lo que es el infarto agudo del miocardio. Bueno, como usted mismo lo preguntó, ¿qué es un infarto? El infarto agudo del miocardio ocurre cuando el flujo de sangre que irriga el músculo cardíaco se detiene y disminuye, lo cual va a generar una muerte o necrosis del tejido. Aquí, por ejemplo, podemos ver una ilustración donde se está formando un trombo, ¿cierto? Donde hay una placa de ateroma. Esta placa de ateroma hace que progresivamente se vayan formando restos de trombos, los cuales van a ocurrir progresivamente la arteria hasta que rápidamente se forma el infarto. Acá también tenemos una imagen en donde ocurre un caso. ¿Se puede ver la necrosis o no? Sí, donde prácticamente esto ocurre en una oclusión arterial, ¿cierto? De existe isquemia. Posteriormente se produce el infarto. Porque en esta parte ya deja de oxigenar la arteria y obviamente se forma una necrosis, lo cual genera un infarto. Bueno, en Chile hasta el 2019 se hizo un estudio y se mencionaba claramente que hay una persona en el país que fallece cada 1 hora por infarto agudo del miocardio. Y según la Organización Mundial de la Salud, el infarto es la primera causa de muerte en el mundo con 8 millones de muertes.
Afecta principalmente a hombres, como lo dijo anteriormente Sebastián, desde los 45 años y en mujeres sobre todo a los 60 años. ¿Sí? La mortalidad en hombres es mayor que en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, aquí tenemos factores no modificables y modificables. En el caso de los no modificables, los pacientes generalmente son de edad que fluctúa entre los 40 a 60 años. Mayormente, como les dije, afecta a los hombres. Generalmente se forma por una arteriosclerosis, hay una cardiopatía coronaria y también pueden haber antecedentes de familia. Los modificables. Esto se puede modificar, así que hay que poner bastante atención. Por ejemplo, aquí estilo de vida no saludables, hay un consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de drogas, también existe el riesgo por la obesidad, el sedentarismo, el estrés físico y emocional, y también una dieta rica en lípidos y sales. Entonces, los factores fisiológicos que todos conocemos son la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente puede presentar? Bueno, primero un dolor o sensación de peso en el pecho. Lo sigue, en este caso, que el dolor en el pecho que se extiende muchas veces al hombro o hacia el brazo. El dolor en el pecho también puede extenderse al cuello y a la mandíbula. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención? Primero, reducir el consumo de sal, porque esto también afecta la presión. Es importante también disminuir la presión arterial a través de los controles que normalmente se hacen en los CESFAM. ¿Sí? Es importante que todas las personas consideren dejar el hábito tabáquico, también no beber alcohol, en lo posible realizar actividad física diaria, que puede ser entre 30, 45 hasta 60 minutos, y si no es diaria tendría que ser 3 veces por semana, ¿cierto? También es importante que a través de los controles, los exámenes, es necesario que se verifique siempre el colesterol y los niveles de glicemia para de esta manera controlar y evitar el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. También es importante mencionar que el exceso de peso, tanto que sea sobrepeso o obesidad en sus diferentes grados, es importante tratar de ir bajándolo a través de una buena alimentación, la actividad física, como para tratar de evitar complicaciones por esta enfermedad. Entonces, ¿qué es importante saber? Básicamente de prevenir, ¿cierto? De prevenir y también saber bien cuáles son las señales de alerta, como anteriormente yo lo mencioné. Y siempre es indispensable que esto se verifique lo más temprano posible, ¿cierto? No dejar que esto progrese en el tiempo porque obviamente se van a formar muchas complicaciones. Y ser eficaz también, ¿cierto? Correcto, o sea, yo pienso que bueno, uno no es médico, no es doctor, pero obviamente tiene la experiencia del haber estado con adultos mayores, con esas patologías, el tenerlas uno también. Entonces también puede ayudar un poquitito, la experiencia propia ayuda muchísimo. Yo creo que todas las personas no solamente no crean, por favor, que porque son adultos mayores son los únicos que pueden tener o van a tener un accidente cardiovascular o un infarto al miocardio o una fibrilación auricular paroxística, porque hay algo súper importante, hay personas que no se dan cuenta, de repente están en su casa y el corazón comienza a latir fuerte, fuerte, fuerte y empiezan las pulsaciones. Ay no, es que este sistema nervioso, cuidado, ahí puede estar provocando, se puede estar destapando un gran problema. No es para alarmarlos, pero siempre cuando ustedes sientan un taquicardia, comienza un mareo, un zumbido de oídos, no estigmaticen todo y no crean de que todo es estrés o sistema nervioso, porque es lo mismo cuando ustedes dicen, me duele el estómago, me voy a tomar un omeprazol. El omeprazol tapa la real enfermedad. Cuando se dice que hay estrés o sistema nervioso, tapa la real enfermedad del corazón o del cerebro. Por eso que siempre es conveniente asistir a los controles, visitar periódicamente el médico, tener una vida saludable, no consumir tanta sal, realizar ejercicios, y porque cada uno sabe cuando se siente mal y uno sabe que su organismo está raro y que algo tiene. Yo creo que el tema del enfoque de los 55 años para arriba no, toca solo 20, 25, 30, 35 y sobre todo si estás cursando un proceso de ansiedad, de sistema nervioso o de preocupaciones. Es impresionante cómo la presión se dispara
cuando hay problemas. Y al dispararse la presión, estamos propensos a un accidente cardiovascular, a un infarto o a cualquier enfermedad. El tema de la prevención es sumamente importante. ¿Cómo prevenimos? De maneras que quizás no nos gustan mucho, dejando la sal, comiendo rico, o sea, comiendo rico me refiero de comiendo frutas, verduras, saludable, mucha agua, hacer ejercicio. Son cosas que quizás no nos gustan mucho, pero la verdad que hay que hacerlas. Y en Cefal los volcanes, por supuesto, que los están esperando para que ustedes asistan a sus controles. La prevención salva vidas, eso es importante. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado esta mañana junto a nosotros. Le agradecemos al doctor Héctor Plaza y al doctor Sebastián Plasencia. Andy Quijada, como siempre, muchas gracias por el apoyo, la verdad que tremendo apoyo ahí con el computador. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Les agradecemos sinceramente el que hubiesen estado con nosotros esta mañana y como aquí están controlados, me la voy a sacar un poquitito porque ellos ya están sin mascarilla, ¿no? Y quiero darles las gracias a las personas que nos están acompañando desde la mañana, despidiendo al padre José Luis Isser. Nosotros ya nos vamos a dirigir a la catedral, agradecer a Radio El Sembrador, también al director Juan Luis Lagos, por el tremendo despliegue y el trabajo y el haber estado junto a nosotros muy temprano hoy día en la mañana, despidiendo a nuestro padrecito, a nuestro querido amigo. Pudieron ver algún video, alguna fotografía, son tantas las historias, tanto lo que podríamos decir de él. Solamente decir que un hombre bueno ha llegado al cielo. Solo decir que tuvimos la oportunidad de compartir con un verdadero maestro, porque un maestro le enseña conocimientos a sus alumnos, la parte teórica. Lo que hizo el padre José Luis Isser, por eso que es un maestro, fue mucho más allá. Llegó y caló hondo en las vidas y en el corazón de las personas. No solamente de los que más sufren, de los más vulnerables, de todos. Fue un hombre que siempre estuvo llano, con una sonrisa, con un abrazo, con una palabra de aliento, a alentarte a seguir adelante. Él ya no va a estar físicamente con nosotros, pero tenemos que seguir su ejemplo y pensar que el padre José Luis Isser querría que cada uno de nosotros fuese mejor persona. Quiero dejarlos justamente con una de sus charlas, una que él quería mucho y con la cual nos ayudó a muchos de nosotros. La charla de el duelo, cómo se debe vivir el proceso del duelo, y la queremos compartir con ustedes porque muchos hoy lloramos al padre José Luis Isser. Escuchemos sus palabras, que son estas, sus últimas palabras de despedida, cuando él ya ha comenzado a cruzar el umbral y nos sigue ayudando con esta charla, el duelo. Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos hablando del duelo, enfrentar el duelo. Qué importante es el duelo bien hecho, el duelo bien terminado. Es doloroso vivir el hecho de la muerte de un ser querido. Y con ese ser querido hay que buscar otro tipo de relación porque ya murió. No podemos vivir en su pensamiento y con su pensamiento como antes. Hay que buscar otro tipo de relación. Y eso es saludable. Es saludable porque nos permite seguir viviendo con los que todavía estamos vivos. Ojo con esto que acabo de decir. Hemos visto duelos patológicos, duelos enfermizos, duelos que hacen mucho daño. Por supuesto que si es duelo siempre tiene que doler, pero una cosa es que sea un duelo que hace daño también a los demás, o un duelo que simplemente lo experimento con el dolor respetuoso, reverencial y hasta amoroso que llevo en mi interior. Por eso digo que tenemos que hablar del duelo bien hecho, el duelo que me permita seguir viviendo bien con los que todavía estamos vivos y con las personas que están a mi alrededor. La persona que murió, por ser muy querida, va a seguir siempre presente en mi vida. No voy a olvidar nunca a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi esposo, esposa. Claro que no. Pero que siga presente en nuestras vidas de una forma serena,
que siga presente en nuestras vidas de una forma pacífica, que no me haga daño, de una forma serena, no traumática. Si el duelo no está bien hecho, es posible que el que murió, la persona que murió, ocupa tal lugar en nuestras vidas, vive de tal manera en nuestras vidas, que no nos damos tiempo ni espacio para los demás. Eso es casi cruel. Es casi cruel que porque el que murió vive tan presente en mi vida, yo no le dé espacio de convivencia a los que todavía siguen conmigo en la casa y son mis otros hijos, mis otros hermanos, las personas amadas con las que convivo cada día. Si esto fuera así, la memoria, si nuestro duelo fuera así de patológico, en realidad estaríamos traicionando la misma memoria de la persona que se fue. La persona que se fue no quería eso. Estamos traicionando a los que viven porque al que murió le estamos dando tal preferencia que a los demás los tenemos marginados. Es como si los demás, los que viven, no contaran para nosotros y solo contara para mí la persona que murió. ¿Sería esa una fidelidad mal entendida hacia el que partió? Como te digo, la fidelidad al que partió va a permanecer siempre hasta el último día de mi vida, pero tiene que ser de otra manera, tiene que ser bien vivida. Una fidelidad fiel, permítanme esta redundancia. El centro de nuestra vida son ahora las personas con las que convivimos. El centro de mi vida son las personas que están ahí, compartiendo conmigo en cada momento. La memoria de quien murió tiene que ser tan bien vivida que me dé fuerzas para seguir viviendo, y fíjate lo que digo, y conviviendo. Para seguir viviendo yo, pero también para seguir conviviendo con los que están a mi alrededor. Gracias, amigos.